Juan Carlos Camacho, asambleísta por el Movimiento Construye, es un ingeniero comercial y máster en comunicación y desarrollo. Fue líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, exdiputado en los años de 1988 y 1992. Ocupó cargos como subsecretario de Agricultura, ministro de Ambiente, gerente del Banco del Estado y gobernador de la provincia de Bolívar. Ahora es integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y es asambleísta por la provincia de Bolívar. Es nuestro invitado a quien damos la bienvenida. Gracias, asambleísta, por conversar con nosotros. El agradecido soy yo. Bueno, Mercy Castro les saluda y estaré conversando justamente el día de hoy con usted. Asambleísta, yéndonos directamente a lo que ustedes han levantado su voz en lo que tiene que ver a la intención de incrementar el IVA, en lo cual ustedes han sido enfáticos y han señalado de que incluso no solamente que se oponen a que se incremente el IVA, sino que también de que es momento que el presidente de la República sincere las cuentas. Coméntenos la postura de Construye ante este proyecto de ley económico urgente. Nosotros como Construye hemos tenido serias preocupaciones desde que llegó este proyecto y hemos pedido que se agilite el debate porque estaba muy quedada la comisión. Inclusive yo mismo salí la semana pasada a exigir que trabajen y presenten el informe y lo debatimos el sábado. El tema es que la situación del país es más grave de lo que pensábamos. Es mucho más grave porque tuvimos una reunión, unos delegados nuestros de Construye con el ministro de Economía y le pedimos información porque no había la información correcta sobre el déficit y sobre lo que va a hacerse con el incremento del IVA. Y cuando nos enteramos de la real situación de que no es 5.000 millones de dólares del déficit, sino 8.000, más el costo de la guerra, realmente es difícil la situación. Entonces le decimos al gobierno que tome medidas en conjunto, que presente un plan económico para saber qué se va a hacer con el IVA exactamente, porque hubo también distorsión en cuanto a que algún rato el ministro dijo que era para pagar sueldos, otro funcionario dijo que era para la guerra y otro que era permanente, como efectivamente era el proyecto, para subsanar el déficit, pero no alcanza con el 3 puntos, son 1.300 millones aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le planteamos al gobierno? Que sea en conjunto, que el plan económico nos permita apoyarle, que queremos ayudar al país, por supuesto. Nosotros no creemos que sea una mala intención del gobierno proponer la suba del IVA u otras propuestas. Lo que sí creemos es que falta un equipo económico que tenga más conocimiento probablemente para que pueda generar por lo menos unos millones de dólares para compensar el déficit y para que los organismos internacionales en buen castellano nos paren bola, porque nadie, ningún banquero, y son bancos ellos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nos va a parar bola el rato que vayamos a decirle estoy con un déficit de 8.000, de 10.000 millones y necesito 4.000 para pasar el bache, no nos van a dar. Entonces hay que tomar alguna acción y en esto el presidente ya ha anunciado que podría ser la focalización de los subsidios y estamos de acuerdo. Hay que dejar de subsidiar a Perú y a Colombia con el gas y con la gasolina, el diésel, que aquí son sumamente baratos y allá sumamente caros. Entonces ellos tienen un precio internacional y gozan con el subsidio nuestro. No está bien. Nosotros debemos esperar que se focalice a los pobres del Ecuador, que son bastantes, ¿no? Son como 5 millones los que están en extrema pobreza. Pero a ellos deberá llegarles un bono para el gas, por ejemplo, y el resto podremos sacrificar un poco para pagar un precio real. Lo mismo que con la gasolina o con el diésel, se podrá subsidiar a los transportistas públicos o al público, darle, ahora como hay un sistema como en el metro, de que puedan tener su tarjeta, su pago previo, entonces reciben un bono de movilización y pagan el diésel justo los transportistas. Alguna figura que hay muchas en el mundo que se pueden ir aplicando. No estamos pidiendo que se inventen cosas nuevas, sino que se apliquen las posibilidades de mejorar y que el país se subsane. ¿Por qué razón nuestra posición es la que estoy anunciando? Porque si es que nosotros solamente subimos un impuesto especial o una contribución, como le llaman, a la banca y a la empresa privada que ha ganado dinero y le ponemos en extremos, podemos ahogar el aparato financiero, podemos ahogar el aparato productivo y terminamos todos castigados y sin mejorar el país. Y hasta corre un riesgo de que la dolarización patalee y hasta se pierda, que es lo que algunos apuntan, que quieren cambiar de moneda.
en sus proyectos económicos, ¿no? Nosotros somos responsables, nuestra posición política nos preciamos de ser maduros, no estamos pensando en la próxima elección, sino en que el país se componga del déficit. Y claro, tenemos que apoyar como apoyamos en el Congreso, en la Asamblea, el decreto 111 y la reforma, porque la vacuna, la inseguridad y todo lo que hemos vivido en los últimos años es más caro que cualquier impuesto. Entonces, este rato lo que esperamos es que la comisión presente el informe para segundo debate y poder tomar una decisión conforme a lo que nos presente. Justamente ustedes ya han hecho los aportes y antes de irnos al tema de subsidios, que de hecho aquí en la defensa le hemos dado mucho seguimiento a este tema, tanto subsidio eléctrico, sobre todo que hay un cuestionamiento también a las grandes empresas y este subsidio de combustible. El tema del déficit fiscal, el cual el ministro ha señalado precisamente ante comisionados de la Asamblea Nacional que equivale, bordea o supera los 8.000 millones de dólares. También han pedido, eso sí, certificación de que realmente ¿es eso el monto del déficit para precisamente darlo por hecho de que es más de los 5.000 millones que se anunció? Sí, le hemos pedido que por favor nos entregue un balance, algo donde esté certificado, suscrito por el ministro, para saber exactamente qué medidas más se pueden ajustar, porque lo que no queremos es que se tomen medidas a la sordina, con datos que te dije, me dijo, no, así no puede ser, es algo tan serio, tan grande, el tema del presupuesto del Estado, el déficit del Estado, que no se puede jugar con las cifras. Hay que ser serios y quienes más tienen que ser en este momento serios y categóricos son los funcionarios de economía. ¿Se ha dado un plazo quizás para que ya se entregue este ajuste y este informe ya depurado, se podría decir? O sea, tiene que ser antes de la votación que tiene que darse probablemente este jueves. Si es que la comisión entrega el informe antes, deberá haber el ministro aportado en la comisión todos los datos que nosotros hemos planteado. Ahora sí, vámonos al tema de los subsidios. Justamente en una entrevista el ministro ayer, entre otras cosas, hablaba de este tema de los subsidios focalizados, ¿no? Pero sin embargo, una vez más veíamos de que una de las acciones o estrategias que se estaría pensando y que se enviaría a debate justamente al interior de la Asamblea es el tema del gas de uso doméstico, esta tanqueta que precisamente se dice que vale 1.60, pero en realidad sabemos de que no es así. Hay lugares en los que hasta se vende en $5, de que una propuesta podría ser, si la familia gasta más de un cilindro mensual, pues que el siguiente cilindro ya lo pague a precio real sin subsidio. ¿Esto de aquí solucionaría el problema o ustedes sí apuntan que se observe a los grandes impresionistas, a los grandes empresarios que al momento reciben justamente beneficios del Estado? Sí, en esta ocasión nosotros creemos que pueden hacer un sacrificio todos los que ganan millones de dólares. A ellos no les va a afectar mucho. Y el resto, algo, poquito a poquito, se va sumando y se puede hacer algo. Pero en el tema del gas sí es importante señalar que hay mucha gente que el cilindro de gas no lo consume al mes. Esa es la gente pobre realmente. A ellos hay que apoyarles. Pero el resto, inclusive, usan en cosas de lujo, piscinas calentadas a gas. El baño diario a gas es un baño barato, ¿no es cierto? Con agua caliente a gas, pero ese tiene que pagar un poquito más que lo que puede ser el consumo doméstico de comida. Pero igual, es una de las fórmulas. Si es que el primer cilindro de gas se le acaba la semana, los próximos pague lo justo. Está bien, hay una gran posibilidad de que hay mucha gente que pagará contenta. Pero es que es más, cuando estamos en guerra, todo el mundo sabe que tiene que unirse la patria. El pueblo ecuatoriano ha vivido guerras. Nosotros, yo muy joven, era funcionario de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana en la guerra de Paquisha. El presidente Roldós subió 300% la gasolina, 300%, o sea, 3 veces. Y el pueblo apoyó. Claro que luego las devaluaciones fueron dilatando eso y se perdió de nuevo. Varios gobiernos subieron. Cuando Sixto Durán, presidente de la República, y se dio la guerra del CENEPA, con gusto el pueblo ecuatoriano pagó unos adhesivos que pusimos en los carros con la paloma de la paz. Según el avalúo del carro, el costo del adhesivo y el color los diferenciaba, pero todo el mundo pagó, nadie se quedó en mora de eso.
Ahora, si es que se toman las medidas adecuadas, yo estoy seguro que el pueblo le va a seguir respaldando al presidente. Un presidente con el 80% de aceptación no debe temer que el señor Issa pueda protestar. El señor Issa puede venir a Quito y yo estoy seguro que el pueblo de Quito le va a rechazar, porque en esta ocasión hay una conciencia de que es mejor pagar un poquito más de los combustibles, un poquito más de alguno que otro costo de la vida, pero hay que sanearnos del narco, de la narcopolítica, de la corrupción, que este es un punto importante que el plan económico tiene que reivindicarse. El presidente de la República tiene que tomar alguna medida para que sus funcionarios pasen por una prueba si es necesario, alguna fórmula, y no haya corrupción, porque ese es el costo y el impuesto más grande que tiene el Ecuador. Hoy mismo ya se denuncian unos por un lado, por otro lado, ya se oye en el foro petrolero hablan de negocios que ha aparecido o reaparecido el señor Alex Bravo como un experto en la negociación petrolera. Eso tiene que el presidente y su equipo tomar asunto, porque de lo contrario habrá problemas en el ingreso petrolero. Hoy mismo ha caído la producción de petróleo en 15,000 barriles, me dicen amigos del foro petrolero, de manera que eso no puede pasar, pues si estamos en una crisis de esta magnitud, lo que hay es que aumentar la producción de petróleo y debería tomarse asunto en eso, porque vamos a tener que retirar la explotación del Yasuní por mandato popular, que es otro tema que el presidente apoyó inclusive, que hoy se está hablando de retirarlo, y eso solo se podría retirar por otra consulta popular, porque los abogados expertos dicen que en derecho solo se puede hacer y deshacer de la misma manera, entonces no puede hacerse de otra forma ni prorrogarse, sino con una nueva consulta popular donde el pueblo podría, dada la crisis, reflexionar, ¿no? Reivindicar esta respuesta. Entonces, ustedes están respaldando esto de que se elimine el subsidio, obviamente, de menos a más, ¿no? Si empezamos con los pequeñitos, pero también hacia los grandes. De hecho, anteriormente, cuando existe esta escasez de gas, sobre todo en los meses en los que hace frío, ya se tiene un sistema, ¿no? De un tipo de tarjeta, algo así que se debe presentar principalmente en zonas fronterizas. Podría ser un recurso a efectuarse a nivel nacional. Construye estaría respaldando esta propuesta. ¿Qué pasa con los subsidios eléctricos? También hay sincerarse un poco de las cuentas de cuando se ven a grandes empresas mineras, sobre todo, de acuerdo a la Cámara de la Minería, ya se han señalado que están dispuestos a colaborar y precisamente no servirse de un subsidio. Obviamente también piden garantías para su trabajo, pero ¿qué sucede ahí también? ¿Se está haciendo revisiones a esto? Legisladores vemos que están pidiendo cuentas precisamente al Ministerio de Energía. ¿Cuál es la postura de Construye ante esto? Nosotros hemos denunciado con fuerza el tema de que el gran negocio minero está beneficiándose de un subsidio que no necesita en el tema eléctrico. Entonces, claro, cuando se inició, cuando estaban todavía sin producir, algunas de las mineras podrían tener una ayuda del Estado. Pero ahora, cuando ya están produciendo, cuando ya se perfilan la explotación y algunas ya están exportando tierra con minerales, ya no deben tener el subsidio. Es más, hemos planteado que a ellos sí, a minas y canteras, que es un sector que ha tenido grandes utilidades extraordinarias, se le ponga una imposición nueva. Y lo mismo al sector telefónico, grandes ganancias de las telefónicas de operadoras celulares en la renegociación que están en este momento haciendo, tienen que subirle el costo y buscar que le baje al ciudadano, porque nosotros tenemos países vecinos y ejemplos como el de Panamá, con una similar población a la nuestra, donde el costo de la llamada por celular y el servicio de internet es sumamente barato comparado con el nuestro. Entonces, allá tiene que irse y paralelamente hay que hablar de otros temas que tienen que irse corrigiendo. Por ejemplo, las telefónicas ponen antenas de repetición cerca de las escuelas. Y esto de la radiación, especialmente a los niños, les afecta. Hay casos de leucemia que van reportándose por estas antenas que están por ahorrar costo. Las telefónicas ponen en cualquier parte, deben poner en ciertas distancias donde no afecten a la población y hasta mejoraría el servicio, porque estando, por ejemplo, en la sierra un poco más altas, van a dar mejor línea de señal. Pero todo esto es un conjunto que tiene que hablarse en estos momentos de crisis.
Usted hablaba también de que debe reforzarse el equipo económico del gobierno, ¿no? A la cabeza el ministro de Economía justamente está dando algunos ajustes en los cuales viene precisamente compareciendo algunas de las comisiones de la Asamblea. De hecho, a través de los medios de comunicación da a conocer detalles ahora mismo de que no van a poder pagar los salarios al día. Al momento de hacer esta sugerencia de que se refuercen estos equipos del gobierno, precisamente se busca de tener estos proyectos ambiciosos y sobre todo depurados ante lo que sí hay recursos que se pueden recaudar, sin embargo, como que está faltando inteligenciarse sería, ¿no? Por un lado, pero por otro lado a mí me desespera, yo le digo en lo personal, el señor ministro acudió a la Comisión de lo Económico, donde están nuestros representantes que no tienen voto, solo voz, porque a nosotros no nos integraron allí, y le preguntaron el proyecto económico urgente que habla de la extinción de dominio, que es un proyecto nuestro, que lo notarizamos y lo presentamos al Consejo Electoral antes de las elecciones, por supuesto, como plan de trabajo y le preguntaron por qué en este proyecto económico incluye unas reformas a la ley de contratación pública, siendo él el que dirige el equipo económico, contestó que él no sabe, que ese no es su fuerte. Entonces ahí uno piensa, ¿no? Sin querer desmerecerle al ministro, a lo mejor sea muy preparado y muy inteligente, pero no puede dar una respuesta de ese tipo después que ha presentado un proyecto económico urgente. El presidente de la República manda esos proyectos económicos con el visto bueno del ministro o por solicitud del ministro. Entonces hay que darle certezas al Ecuador y las certezas son responder con conocimiento y justificar cada paso que el gobierno da. De lo contrario, vamos a estar, como digo yo, a la sordina sin poder tomar una decisión adecuada. Justamente este proyecto de reforma a la extinción de dominio y el proyecto de ley para recuperar los dineros a través de actividades ilícitas que se han ejecutado. Hasta el momento ha sido o existe una mayoría de la Asamblea que está de acuerdo con que esto sea así. Se habla de un 10% para reforzar la Fiscalía, posiblemente también están pidiendo de que estos recursos vayan al desarrollo rural. ¿Cuál debe ser el dominante de este proyecto? La propuesta debe nacer del Ejecutivo de acuerdo a las necesidades y a las prioridades que él pueda tener, pero ¿por qué desde la Asamblea no podemos priorizar ni podemos dirigir las rentas? Pero ¿cuál es el punto? ¿No? Lo principal, el meollo del punto es que se pueda actuar en la extinción de dominio con agilidad, porque si se espera como la ley actual, que haya sentencia ejecutoriada pasada por casación y pasada por Corte Constitucional, si es que hay apelación, puede pasar 15 años. Por un lado, los bienes de esos pueden ya de 15 años estar destruidos y no valer lo que podrían valer ahora. Entonces, la propuesta nuestra, que coincide con la de la doctora Diana Salazar, fiscal general, es de que a la sospecha de que es mal habido y no pueden justificar inmediatamente, se pueda rematar esos bienes y hacer dinero. Y entran al presupuesto del Estado estos recursos monetizados. Ya para ir concluyendo, las decisiones que ha tomado el presidente de la República en torno a declarar justamente conflicto armado interno, cómo vemos la fuerza pública que está poniendo orden tanto en las cárceles como en las carreteras, era lo indicado que debía de hacer el presidente. Sin embargo, ¿qué falta? Esto sería atacar la consecuencia y todavía tenemos la causa enterita por atacar y es justamente con este déficit que tenemos. ¿Cuál debería ser el paso inmediato que el presidente ya debería empezar a implementar? Nosotros hemos apoyado la decisión del presidente, la calificamos de valiente porque los anteriores gobiernos no tuvieron el valor de hacerlo sabiendo el problema que había y claro, algunos tenían alguna relación inclusive con los delincuentes de alto nivel y los narcos. Entonces hay que reconocer, es una decisión valiente y por eso hay que apoyarla. El presidente de la República tiene que dirigir a su equipo, esta humilde opinión, el sentido de que ya la UAFE y ya los demás organismos de control tienen que ir al movimiento económico de las cabezas, porque hasta ahora se ha capturado a los jóvenes que se sospecha que están mal vestidos, que están descachalandrados, que tienen cara de drogadictos y les dan una paliza, les hacen cantar el himno, algunos salen enseguida, otros se quedan. En el caso de la provincia de Bolívar, en Caluma, capturaron a un grupo de gente que estaba con armas de alto calibre y con dólares en efectivo y en la misma noche el juez
dejó salir la fragancia. Hay cosas que falta que se coordinen, ¿no? Pero sobre todo, ya es tiempo de que a esta altura de la guerra, que faltan para la emergencia 30 días más, ya debería inmediatamente proponerse o mostrarse que se ha descubierto a los cabecillas. Si bien los otros cabecillas escaparon, ha de haber pues mucho más si hay 22 movimientos terroristas calificados ahora, por lo menos uno por movimiento de los líderes de esos deberían estar ya encarcelados, procesados. Pero ahí vendrá la inteligencia del ejército y la inteligencia del gobierno, el CIES en su actuación deberá dar pistas para que puedan actuar. ¿O será que es de estrategia no hacerlo? Eso respetamos la parte técnica, los militares nuestros son muy probos, de hecho en las guerras que he mencionado han tenido éxito y estos son alumnos de aquellos, entonces puede ser que sea estrategia, pero sí vale decir, hay que ir contra las cabezas también. Asambleísta, usted también, bueno, ha cumplido funciones como gobernador. ¿Cuál debería ser el comportamiento ahora mismo de los gobernadores en territorio? Por ejemplo, la semana anterior estuve en la ciudad de Machala, que precisamente está en semáforo rojo, pero sin embargo el toque de queda fue burlado en su totalidad. ¿Cuál debería ser el compromiso también de los gobiernos? Porque, o sea, si estamos en guerra, deben hacer precisamente, si la ciudadanía está tan presta a apoyar todos ese tipo de acciones, ¿cuál también debería ser el accionar de las autoridades en territorio? Hay que tener firmeza, a mí me tocó pasar la pandemia con hubo toque, el toque de queda se cumplió en la precisión de lo que decía. Los militares patrullando, la policía patrullando y un voluntariado que armamos de la gobernación apoyando esas patrullas para que se cumpla. Dos, tres veces incumplieron algunos jóvenes, fueron castigados con la ley, e inmediatamente el resto ya no cayó en la tentación de salir más noche. Nosotros creemos, yo personalmente creo que la autoridad primero tiene que tener la capacidad de relacionarse con la ciudadanía. Un gobernador tiene que conocer su provincia. En el caso de mi provincia tiene 1.600 recintos pequeños. Yo los visité todos durante mi gobernación y con todos llegué a acuerdos de cómo vamos a funcionar. Hay mucha gente que tiene expectativa de que el gobierno siempre le dé algo y cuando el gobierno está en crisis o en una pandemia como la que estuvimos nosotros, lo único que les pedíamos es que se colaboren todos para salvar su vida y tuvimos éxito. Mi provincia fue una de las con menos datos de muerte y de enfermedad y pudimos crecer los hospitales. Pero yo digo, los gobernadores actuales, que la mayoría son ex policías o ex militares, deben haber sido designados, aunque no sean de la misma provincia, como el caso de Bolívar, para que ayuden en este proyecto ya de lo que el presidente ha estado pensando en declarar la guerra al crimen organizado. Pero hay problemas, ¿no? Porque cuando no se conoce la provincia también pueden tomar decisiones inadecuadas. Hoy mismo hay polémicas en Tungurahua, en Bolívar, porque no pueden haber los festivos de carnaval, cuando hay un feriado declarado y hay la gente que se prepara para estas fiestas, para producir, para ganar algo, están preparados para alquilar camas, cuartos, para los hoteles también, para dar comida a los turistas, y si suprime por orden del gobernador, que de paso no tiene el uso del suelo como tal, puede generar que la gente se decepcione por un lado y que pierda dinero. Cuando estamos en crisis económica, todo el mundo necesita ganar algo más. Así es, bueno, ese justamente también estábamos viendo de las peticiones que están haciendo el sector turístico, sobre todo. Asambleísta, para agradecerle justamente, sea el mismo ministro de Economía ha señalado que se necesita alrededor de 1.020 millones de dólares para poder contrarrestar esta guerra interna que estamos viviendo. Sin embargo, también esto es lo que se necesita para combatir a estas organizaciones. Y luego viene precisamente el subsanar todo este tema. ¿Cuánto cree usted que el Estado deberá, o todos los ecuatorianos deberemos seguir aportando para de una vez por todas poder precisamente atender a estas personas que ahora mismo, como usted señala, muchos son adictos o algunos están iniciándose en pandillas, son quienes están apresados y requieren una atención porque también se ha visibilizado el alto consumo de sustancias ilícitas en los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte social también que se debe considerar? Es duro el tema porque no hay datos, porque no se sabe cuántos adictos hay. Lo que se sabe
de repente cuánto capturan de droga, pero no cuánto se consume y cuánto se moviliza sin que corra riesgo de captura. Somos un país productor, ahora dicen laboratorios y todo, y además de tránsito. Entonces es difícil saber cuánto pueda costar. El MIES no tiene datos precisos. El MIES es un problema serio que tiene que el gobierno ajustarlo. Trabaja con fundaciones, de cualquier tipo de fundación que tiene una palanca interna, termina siendo contratista o beneficiaria de una parte de lo que hace el MIES. Y esas fundaciones, en algunos casos, al profesional que trabaja del MIES en la fundación para pagarle el sueldo le cobran hasta $100 para pagarle 1,000, por ejemplo. Eso es una corrupción terrible, sumadas a las tantas actividades que deben hacer y no tienen unos datos precisos porque la mayoría son fundaciones de papel que a la larga se inventan los informes para poder cumplir con el compromiso, nunca ponen la contraparte. Eso Contraloría debe actuar y nosotros estamos pidiendo la acción inmediata para poder determinar que por qué no se integra al MIES a la gente que está trabajando en esas fundaciones, por qué tiene que haber esa intermediación que de nada sirve y nada mejora el servicio. Cuando tengamos los datos precisos de cuántos drogadictos hay, de cuánta sustancia consumen, se podrá determinar un presupuesto real. Mientras tanto, todo será a lo que pueda ayudar el Estado, y el Estado este rato no puede ayudar en nada, porque las medicinas siguen faltando en los hospitales, las medicinas son escasas, si se quiere, en algunos casos sí hay, pero en enfermedades catastróficas, por ejemplo, mucho se queja la gente de que tiene que salir a comprar, y en otros casos de cirugías también, hasta las agujas, hasta las inyecciones, las jeringas. Entonces, con esas dificultades no se puede trabajar con certeza. Ahí es donde nosotros creemos que el Estado tiene que actuar con conocimiento, con técnicos. Los escándalos que hubo en el IES en el tiempo pasado no han desaparecido. Hoy mismo he recibido yo alguna información de que en el hospital de Guayaquil del Seguro Social están de nuevo los mismos que anduvieron siendo negociados y que desde la cárcel alguno está manejando el tema. Frente a eso, el presidente tiene que poner una mano firme contra la delincuencia que está inmiscuida en el Estado. Así es, no solamente están en las calles. Gracias, asambleísta, por su tiempo. Se nos queda el tema precisamente del cual también usted es parte de esta comisión, el tema de educación. Esperemos que en una próxima entrevista podamos abordar justamente todos estos ajustes y también las propuestas que ustedes vienen haciendo, incluso de apoyo a la creación de más universidades, y esperemos de que esta no sea la última vez que nos acompañe. Siempre será un honor, a las órdenes.